Exponen Gabriela Mesa Hernández, gerente de la Junta de Vigilancia del Río Yuta y sus tributarios, y es directora también de la Confederación de Canalistas de Chile. También le acompaña Juan Pablo Peso Olivares, asesor legal de la Junta de Vigilancia del Río Yuta. Déjenme brevemente decirles también con orgullo que muchos saben, a raíz de los movimientos sociales, el año pasado, con este gran temor que tenemos por el proyecto minero Los Pumas en la cabecera, en el nacimiento del río Yuta, la comunidad ariqueña votó a través del diario La Estrella de Arica, y Gabriela Mesa el año pasado fue elegida personaje del año en nuestra región de Arica y Parinacota. Un breve paréntesis, no está de más, muchos quizás se han dado cuenta de que en Arica y Parinacota tenemos una gran preocupación por la contaminación de la minería. Lamentablemente las experiencias en nuestra región, prácticamente todas, han sido desastrosas en la contaminación minera. Rápidamente y sin ir en mucho detalle, yo quisiera pedirles por favor que levantara la mano la persona que conoce una sana convivencia entre la minería y la agricultura en algún otro lugar del país. Cri, 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 cri. Veo que no hay nadie que conozca una experiencia de sana convivencia entre la minería y la agricultura. Cierre de paréntesis. También en este sexto panel, el siguiente tema: derechos de aguas indígenas y o las implicancias y posibilidades de participar en las evaluaciones ambientales de los proyectos que se ubiquen en las cuencas donde existen juntas de vigilancia. Expone Angélica Alegría, ingeniero civil hidráulico de la Dirección General de Aguas. También el tema siguiente: análisis de los diagnósticos para los proyectos de reforma. Expone Javier Carballo de Saint-Quentin, ¿está bien? Quentin, juez de aguas de la Junta de Vigilancia del Río Maipo y director de la Confederación de Canalistas de Chile. También expone Soraya Pableón, el tema negociación relativa a los subsidios estatales en relación a las obras hidráulicas de embalses. Soraya Pableón, secretaria de la Junta de Vigilancia del Río Yuta y sus tributarios. En este panel número 6, el moderador es el señor Harry Fleje Tupper, que es el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maipo y director también de la Confederación de Canalistas de Chile. Luego viene la ronda de preguntas y respuestas, luego el coffee break, luego también una fotografía de todos antes de las conclusiones finales al final de esta jornada. Muchas gracias, pongan atención. Hola, buenas tardes. A mí me ha correspondido estar en el panel 6 de las organizaciones de usuarios de agua de Chile y la jurisprudencia en el ámbito de su autonomía. Bueno, el tema especial es jurisprudencia asociada al convenio 169 de la OIT y las potestades de la Junta de Vigilancia en relación con las materias de intervención ambiental en la cuenca. Bueno, el convenio 169 de la OIT habla de temas importantes que tienen que ver con que la consulta sea previa, informada y libre, que se haga a través de procedimientos adecuados, la buena fe y las instituciones representativas. Entonces, lo que intenta el convenio 169, que es lo que se ha expuesto durante estos días, es básicamente que los pueblos, o en el caso nuestro que nos convoca, las personas de pueblo originario aymara, por ejemplo, donde van a intervenir sus territorios, sean consultados de manera anterior a que se tome una decisión administrativa o legislativa, sea libre, es decir, no sea coaccionada,
y sea previa y de buena fe. Y esto quiere decir que la buena fe se refiere a que yo tengo que tratar de llegar a un acuerdo respecto a las decisiones legislativas administrativas. Y si no llego a un acuerdo, propiciar todos los medios para intentar llegar a ese acuerdo. Por lo tanto, una reunión informativa no constituye una consulta. Es importante que los pueblos originarios también pueden determinar las prioridades de desarrollo de la región, así como el intendente regional, a través del artículo 9 de la ley 18.300 de bases sobre el medio ambiente, puede señalar cuál se le consulta por parte del Comité de Evaluación Ambiental o el Comité de Ministros se le consulta a él, bueno, cuáles son los ejes de desarrollo de una región. A su vez, la contraparte de pueblo originario tiene una contraparte en el artículo 7 del convenio 69 que se le pregunta a los pueblos originarios cuál es el eje de desarrollo implementado en su región. Así tenemos una contraparte. Ahora, el concepto del convenio 69 es más amplio que la propiedad privada o el sacrosanto derecho de propiedad. El concepto de territorio del pueblo originario es, acá nosotros estamos en un área de intervención ADI, ¿ya? Que es todo el Alto Andino. Por lo tanto, puede haber un terreno privado, pero si ese terreno privado se encuentra dentro de un territorio de características indígenas, está obligado a hacer la consulta. Puede decir, soy privado y mi terreno es privado. Sí, pero está dentro de un territorio de intervención indígena y por lo tanto siempre va a tener que consultar. Y eso no va a ser una excusa para no realizar la consulta. Sí. El sistema, y acá me voy un poco con la parte que incomoda o puede incomodar a los funcionarios públicos, que no es la intención tampoco. A ver, la Junta de Vigilancia, la Organización de Usuarios, de Canalista, voy a hacer de nuevo un poco más cadera, cuando se hacen las reformas al código, y es lo que venimos conversando, las reformas vienen implementadas de abajo hacia arriba, y eso no corresponde, ¿ya? ¿Quiénes van a utilizar? ¿Quiénes van a intervenir? ¿Quiénes van a administrar? ¿Quiénes se van a llevar los malos ratos de los arbitrajes en los canales? ¿Quiénes van a sufrir las quejas cuando hay sequía, cuando hay que regular canales? Son la organización de usuarios. Todo llega ahí, finalmente. Por lo tanto, las regulaciones no pueden ser de abajo hacia arriba, sino que tienen que ser coordinadas. Y en ese sentido, si también hay una empresa, una industria que puede intervenir en mi cuenca, que pueda desviar mis aguas, que yo después le tengo que dar explicación a mi accionista que voy a desviar agua y qué hago con eso, también corresponde que las organizaciones de usuarios no son un observante más del sistema de participación ambiental. No. ¿Ustedes creen que un proyecto de 6, 7, 10 tomos se puede observar en 60 días? No hay contraparte técnica de ninguna organización que dé abastos para eso. En otros países como Australia, la empresa industrial le da dinero a la organización de regante o lo que sea y le dice, usted con este dinero, usted ve lo que hace, usted contrata a su contraparte y usted se le amplía el plazo a 60 días más, de 120 días. Pero acá no sucede, hacemos las cosas al estilo chileno, ¿cierto? 60 días, un saludo a la bandera y te retiras. Entonces, nuestras organizaciones de usuarios son empoderadas y nosotros hacemos una labor que viene del 1800. Muchas cuencas tienen historia y la de acá tiene más de 10.000 años de antigüedad. Entonces, lo correcto es que vamos a intervenir en el servicio de evaluación ambiental no sea como un observante, sino que sea una contraparte que esté en la mesa y a través de sus decisiones, porque los levantamientos de información, hoy día veíamos que no todos tienen acceso a los levantamientos de información. Y a veces las organizaciones de usuarios tienen más levantamiento de información que los propios entes gubernamentales. Por lo tanto, debemos intervenir en lo que son los procesos de adendas. A ver, en el servicio de evaluación, cuando interviene una empresa, se generan informes por parte del Estado para ver si es viable o no un proyecto. Se generan adendas, después se generan informes consolidados y después sale la resolución de calificación ambiental. Y las organizaciones de usuarios intervienen al final, en la cola. Después de que están todas las decisiones tomadas y después de que tienen los permisos para desviar aguas y qué sé yo. ¿Y dónde queda la organización de regantes? ¿Dónde queda? Si no sabe derecho administrativo no puede hacer nada, ¿cierto? Entonces, eso es la importancia de esto. Ahora, sí. Mi compañero va a seguir con la parte, un ejemplo, esto es lo que vamos en términos generales y Juan Pablo Peso les va a hablar del tema particular Arica y Parinacota. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Juan Pablo Peso, asesor también de la Junta de Vigilancia del Río Utah. Me tocó también exponer aquí en este tema en cuanto... Hay que avanzar.
en cuanto a señalar la realidad que se efectuó aquí el año pasado en el Valle de Utah en cuanto a defendernos de una contaminación eventual que se iba a generar en cuanto a lo que se estudió en el impacto, como señalaba Gabriela Mesa, mi compañera, señalaba en cuanto al informe consolidado de evaluación ambiental. En este informe consolidado de evaluación ambiental fue uno de los más extensos del país en cuanto a que hubo 4 adendas, fue incluso más grande que Hidroaicén en cuanto a las observaciones que hicieron los servicios públicos de acuerdo a lo que por normativa legal de aprobación de un proyecto de esta categoría, como es un estudio de impacto ambiental, no una declaración que requiere mayor elaboración. En este caso fue mucho más complejo. Bueno, aquí podemos ver la ubicación del proyecto minero Los Pumas, que fue, perfecto, que fue hecho el año 2013, en cuanto se señalaba los límites que tenía y la proximidad que tenía con el río Utah en cuanto a la posible contaminación de los botaderos, que ahí lo pueden ver, que están a 600 y 750 metros de uno de los afluentes del río Utah. También podemos ver también que hay un parque nacional que está muy próximo, que es el Parque Nacional Lauca, que es uno de los parques que tiene la región de Arica y Parinacota, que se vio muy afectado en cuanto a la posible intervención de una ruta en la cual se iba a hacer una ampliación de esta misma ruta, pero con una contaminación evidente, porque se iba también a hacer una termoeléctrica que hoy en día también está en un veremos por el hecho de que en la Corte de Apelaciones de Arica, en el momento que se... hay que seguir avanzando. En el momento que se generó este problema, aquí presentamos un proyecto de un recurso de protección y la reclamación ante el Comité de Ministros también para poder hacer frente a esta situación que vulneraba los derechos de los regantes del Valle de Utah. Aquí pueden ver una cronología en cuanto a las presentaciones que se hicieron en el Servicio de Evaluación Ambiental, la cual terminó con una aprobación de la resolución de calificación ambiental el 19 de agosto del 2013. Sigamos adelante, por favor. Y ahí se puede ver también el artículo 11, donde se verifican los hechos que dan pie para hacer un estudio de impacto ambiental, que son una contaminación, una agravación del medio ambiente, un impacto directo a la sociedad, a la vida de las personas que habitan en la región. Básicamente eso. Sigamos, por favor. Adelante. Bueno, el 26 de agosto, como señalaba, se presentaron los recursos de protección y esto fue acogido por la Corte de Apelaciones de Arica de forma unánime. Fue muy bueno en cuanto al sentido de que se protegió el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sin embargo, este derecho hoy en día también está en una controversia por el hecho de que la Corte Suprema también hoy en día, este año 2014, hay que seguir por favor, hubo un problema en cuanto a la aplicación, yo considero a título personal, de la aplicación de las normas legales en Chile, por el hecho de que primera vez que ocurre en nuestro país que una Corte Suprema se declara, entre comillas, incompetente para conocer un recurso de protección de esta magnitud, y tampoco se pronuncia sobre un convenio 169 de la OIT, en el cual tampoco se hizo la consulta previa, como señalaba Gabriela, a los pueblos originarios de esta región. Entonces, es un precedente prácticamente histórico lo que ha sucedido hoy en día, por el hecho de que con esta sentencia en adelante ya no se van a poder paralizar los proyectos por parte de un recurso de protección, por el hecho de que esta sentencia hace un precedente en cuanto a que los recursos de protección no puedan ser presentados y paralizar un proyecto de forma inmediata con una orden de no innovar. Sigamos adelante. Bueno, aquí podemos ver un mix de los problemas que se pudieron ver en cuanto a la no aplicación. Una de las razones fue la no aplicación del convenio 169 de la OIT, que es una ley en Chile desde el 2009. Sigamos adelante. También Cernageomín solicitó sondear la zona de exploración, donde se iba a hacer la zona de extracción también. Sigamos, por favor. Y esto fue muy grave aquí también en la región, que CONAF, en un momento antes de que se aprobara el proyecto en sí, primero señaló que había un problema en cuanto a la vulneración de leyes que son nacionales, en cuanto a la ley de parques nacionales, y al mismo tiempo al libro rojo de las especies que están en peligro de extinción en Chile, que es la yereta, en este caso que es de la región, que es un árbol de la región, y que se iban a extraer más de 2.320 yeretas para poder hacer este camino. Sigamos adelante. Por favor, sigamos. En cuanto también a los
al botadero, podemos señalar que estos botaderos también tuvieron un problema en cuanto a que no habían conductos donde las aguas pudieran escurrir libremente y volver, por lo cual hacía que estos botaderos, como tenían una inclinación directa al río, tuvieran un posible desprendimiento o derrumbe en el momento de que se abandonara este proyecto, no en el momento que el proyecto funcionara probablemente, pero sí en un momento que se abandonara el proyecto, sigamos. Como le señalaba también, esta es un área de protección indígena, también como lo señaló Gabriela, que por decreto supremo está consagrado así, por lo tanto tiene que aplicarse el convenio 169 porque es un territorio indígena, no es un mero trámite lo que se puede hacer, sino que esto en Chile lamentablemente no se está aplicando y tampoco en esta región. Sigamos, por favor. CONADI también tuvo un problema en señalar que no se estaba aplicando el convenio 169 y que la participación ciudadana, que es lo que se ve en el proceso de estudio de impacto ambiental, no se asemeja por el hecho de que la participación ciudadana tiene un carácter distinto, es consultivo. En cambio, el convenio, el 169 de la OIT, hace que las personas que participan en este tengan un carácter resolutivo, es decir, sí o no. En cambio, la consulta es solamente información hacia las personas en cuanto a qué es lo que vamos a hacer, pero no le preguntan si efectivamente estas personas están de acuerdo o no con el proyecto. Sigamos, por favor. Bueno, ahí también podemos ver lo que estaba señalando de la extracción de las 2.320 yaretas. Estas fueron fotos que se sacaron el año pasado también para hacer un informe a la Corte de Apelaciones de Arica en cuanto se señalaba cuál iba a ser el área donde se iba a extraer estas yaretas. Ahí podemos ver también la cantidad de yaretas que existen en esa zona y de animales que también viven, que están dentro del Parque Nacional. Sigamos, por favor. Bueno, ahí también, mayor abundamiento también ahí se señala la ruta A23, la cual está en el conflicto. Sigamos, por favor. También hay que señalar que el proyecto no cuenta con recursos hídricos porque se está aún en tribunales viendo esa posibilidad de la solicitud y la Junta de Vigilancia está en contra de esta solicitud por el hecho de que contaminaría también la cuenca hidrográfica. Y también, atrás por favor, esto fue también muy complejo en cuanto a que la carpeta HDP del tranque de relaves tampoco estaba aprobado con una normativa del 2007 que como correspondería a la actualidad. Estaba aprobado con una normativa de 1970, por lo tanto, tampoco había una legalidad en cuanto a la aprobación del proyecto mismo por el hecho de que tenía un problema en el mismo tranque de relave. Sigamos, por favor. Bueno, aquí también podemos ver que la Corte Suprema este año, el 14 de agosto, desestima el recurso de protección y señala que la instancia judicial o administrativa competente es ante los tribunales ambientales que están rigiendo desde el año 2012 en Chile. Sin embargo, en el norte de Chile no existen estos tribunales ambientales, solamente están en Santiago los tribunales ambientales y hay que esperar ahora la resolución del Comité de Ministros para poder tener una solución o una sentencia, entre comillas, de lo que debería haber resuelto la Corte Suprema. Juan Pablo, se está terminando el tiempo. Sí, correcto. Y por último, como yo les señalaba, que encontramos nosotros, por lo menos a título personal, que fue muy poco ajustado a derecho el hecho que hubieron tantos argumentos en cuanto a que el convenio no se había aplicado y Chile ni siquiera la Corte Suprema lo tomó en cuenta en su sentencia. Sigamos, por favor. Básicamente eso. Bueno, era la exposición contada en cuanto a señalar lo que se trabajó el año pasado y el hecho que nosotros todavía seguimos en pie de tener una buena recepción de estos recursos de reclamación por el hecho de que son sumamente importantes para la propiedad privada en cuanto al recurso hídrico de todos los regantes y al mismo tiempo proteger y darle sustentabilidad al Valle de Utah, porque eso es lo que nosotros queremos. No estamos en contra de ningún tipo de emprendimiento, sino que no se contamine ni se pase a llevar a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y Juan Pablo, corresponde el segundo tema a los derechos de agua indígenas y la posibilidad... Solamente ese. ¿Perdón? Es el título. Ya.
Bueno, ese es el título, evaluación ambiental de proyectos en cuencas donde existen juntas de vigilancia. Expone María Angélica Alegría. Bueno, buenas tardes. De nuevo la misma aclaración de ayer. Yo en realidad estuve 27 años en la Dirección General de Agua, pero ya no estoy más. Hoy día estoy como asesora apoyando a la Dirección General de Agua. Y esta presentación busca básicamente plantear una idea, yo siento que bastante novedosa, en donde cómo se puede empoderar a las juntas de vigilancia como actores relevantes cuando se trata de evaluaciones de impacto ambiental o evaluaciones ambientales de proyectos que se ubican en las cuencas hidrográficas. Entonces mi presentación parte con una breve reseña de lo que es la normativa ambiental muy resumida, algunas características de las organizaciones de usuarios con el Código de Agua y luego una relación entre ambas normativas. Es muy complementaria la presentación que hizo Gabriela con Juan Pablo, así que yo creo que es bastante relacionado. ¿Vamos? En primer lugar, respecto a la evaluación ambiental, uno puede decir, vamos al siguiente, que hay una ley que es la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente que establece el sistema de evaluación de impacto ambiental como uno de los instrumentos de gestión de esta institucionalidad y es el que permite introducir esta dimensión cuando uno diseña y ejecuta proyectos o actividades que se realicen en el país. El sistema evalúa y certifica que las iniciativas, ya sean públicas o privadas, están en condiciones de cumplir con los requisitos ambientales que les son aplicables, por lo tanto, al tener una aprobación ambiental se pueden construir y desarrollar. La siguiente. El sistema de evaluación ambiental, en términos súper generales, queda definido en el artículo 8º de la ley y consiste en la revisión por parte de la autoridad ambiental y de los órganos del Estado con competencia ambiental de los proyectos, sus efectos y de los impactos que produciría con el objeto de poder aprobarlo ambientalmente. Eso es en esencia lo que hace el sistema. Y la administración del sistema de evaluación de impacto ambiental le corresponde al Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA. La siguiente. ¿Y qué es lo que hace el sistema? El sistema evalúa aquellos proyectos que son causal expresa de ingreso y que son aquellos que son susceptibles de causar impacto ambiental y además determina la forma en que estos debieran ingresar en función de si generan o presentan determinados efectos, características o circunstancias para que entre como una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental en función de los artículos que mostró el Juan Pablo delante, que era el 10 y el 11, dependiendo de los efectos de la ley, y del 3º al 10 del reglamento del sistema de evaluación. Adicionalmente, y lo que decía Gabriela, la normativa considera la participación de la comunidad, en donde de manera expresa establece que es deber del Estado facilitar la participación ciudadana. El artículo 29 de la ley, ya afinando un poco, establece que cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones a un estudio de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental siempre son susceptibles de presentar observaciones ciudadanas. Sin embargo, cuando se trata de una declaración de impacto ambiental, en donde la declaración, como su nombre lo dice, es una declaración jurada, en donde el titular declara bajo juramento que su proyecto no está generando impacto, ahí la situación se complica un poco en términos de la participación ciudadana y la norma exige dos cosas. Una, que se generen cargas ambientales para las comunidades próximas, y eso lo determina el Servicio de Evaluación Ambiental. Y dos, que al menos 2 organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica soliciten que se abra un término de participación ciudadana. Eso en el caso de las declaraciones de impacto ambiental. Y es importante tener en cuenta que la norma tiene por objeto que la participación ciudadana signifique de verdad derechos a acceder y conocer el expediente, que decía la Gabriela que en 60 días hay que revisar 10.000 tomos de proyecto, y además poder formular observaciones y obtener respuestas fundadas de las observaciones que haga la comunidad. Ahora, ¿cómo se resuelven las observaciones ciudadanas? Una vez que ingresan formalmente, hay un plazo para ingresarlas, que es bastante breve en términos de poder analizar en profundidad los proyectos. Ingresadas por la oficina de parte, el Servicio de Evaluación Ambiental hace 2 cosas. Una, da traslado de ellas al titular del proyecto, de manera que el titular las analice y evalúe si las incorpora en mejorar su proyecto o en adquirir algunos compromisos voluntarios para poder superar las observaciones,
pero adicionalmente la autoridad las analiza y se pronuncia formalmente sobre ellas. Eso es norma expresa de acuerdo con la ley. Y se pronuncia básicamente en base a los contenidos del proyecto que se ingresó al sistema. Y aquí viene la primera diferencia y un poco el desmedro de cuando se participa ciudadanamente, es que a diferencia de los organismos públicos con competencia ambiental, las organizaciones ciudadanas no tienen posterior opción de hacer observaciones a las adendas. Las adendas son las respuestas que da el titular a las observaciones que hacen los servicios públicos. Los servicios públicos pueden hacer observaciones cada vez que se ingresa en una adenda. Ahora son 2 adendas, pero antes había hasta 7 adendas. Sin embargo, la comunidad no tiene opción, salvo que se genere una situación súper especial, que con motivo de las observaciones que se hicieron, el proyecto cambia. Y ahí se abre de nuevo un proceso de participación. Pero no es, digamos, la comunidad está en desmedro de las organizaciones, de los organismos públicos respecto de cómo observar el proyecto. Siempre está en desmedro. Ahora, respecto de las organizaciones de usuarios y en particular de la Junta de Vigilancia, es súper relevante, ustedes lo saben muchísimo mejor que yo hice aquí un resumen de los artículos pertinentes, vamos a la próxima, que el Código de Agua tiene de manera expresa, reglamentado el tema de las organizaciones de usuario, en particular de la Junta de Vigilancia, a través del título 3 del libro 2 del Código, en donde en muchos artículos, en particular el 186 y el 263, habla expresamente del tema de las juntas de vigilancia, en donde las define el objetivo y sus características. Siguiente. Además, establece, a través de su artículo 196, que se entienden organizadas por su registro en la Dirección General de Agua, a través de la dictación de la correspondiente resolución. Por lo tanto, les entrega la personalidad jurídica y además está el artículo 263 en donde dice que una vez publicada la escritura pública ya definitiva, en donde conste la Constitución y los estatutos, la Junta cuenta con personalidad jurídica. Es importante eso por lo que les voy a relatar después, recordar esas 2 condiciones. Y el artículo 266 del Código de Aguas dice que las juntas de vigilancia tienen por objeto administrar y distribuir las aguas a que tienen derecho sus miembros, las fuentes naturales, explotar y conservar las obras de aprovechamiento común y realizar los demás fines que le encomiende la ley. Y esto es relevante porque las juntas de vigilancia tienen a su cargo un recurso natural súper importante que en términos del sistema ambiental, en términos de línea base, en términos de la componente agua, del medio físico, es súper importante cuando se evalúa un proyecto. Lo que les quiero decir es que la Junta de Vigilancia es un colectivo relevante que maneja un recurso natural importante a la hora de evaluar impactar ambientalmente un proyecto. Y por eso tiene mucho que decir. Y les puse ahí el artículo 274 en donde están algunas de las atribuciones de la Junta, en donde nuevamente se ratifica la importancia que tiene la Junta de Vigilancia fundamentalmente en lo relacionado con la gestión del agua en la cuenca donde se encuentra. Siguiente. Finalmente, el artículo 299, que establece las funciones y atribuciones las de la Dirección General de Agua, una de las más importantes, la letra E, es supervigilar el funcionamiento de las organizaciones de usuarios, de acuerdo con lo que dispone el Código de Agua, pero además, en la gestión que hace la Dirección General de Agua, la Dirección General de Agua ha venido promoviendo y promueve la formación de las organizaciones de usuarios, al igual que muchísimos otros organismos del Estado como la CNR, el INDAP, etcétera. Generalmente están permanentemente promoviendo la conformación de las organizaciones de usuarios. Entonces, además, algunas juntas de vigilancia y algunas organizaciones de usuarios son centenarias y son grupos con significancia sociocultural súper importante en las cuencas. Y por ese solo hecho, dentro del sistema medioambiental, tienen que ser considerados en el proceso de evaluación porque son grupos humanos aquellos que describen la propia ley ambiental. Entonces, si uno hiciera un nexo entre lo que es la participación ciudadana del sistema de evaluación ambiental y las organizaciones de usuarios, uno puede ver, primero, un aspecto relevante, que las organizaciones de usuarios corresponden, podría uno decir, a un colectivo de personas que son mayores de 18 años, que están inscritas en los registros electorales, ahora no sirve mucho porque es automático, lo que les da la característica de ciudadana. Por lo tanto, esa característica les hace
corresponder a organizaciones ciudadanas que tienen personalidad jurídica a través de su registro de la Dirección General de Agua, por lo que califican de acuerdo con la ley ambiental y en todo momento pueden presentar observaciones a los estudios de impacto ambiental y califican en la categoría que la normativa ambiental exige para solicitar participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental. Es decir, una Junta de Vigilancia tiene la absoluta potestad de solicitar al Servicio de Evaluación Ambiental la determinación o que decrete un periodo de participación ciudadana en aquellas declaraciones de impacto ambiental en donde se determinen cargas ambientales. No necesita más nada que su existencia y su registro para pedirla. ¿Ya? Entonces, como son organizaciones relevantes en la administración del recurso hídrico en las cuencas y en la distribución de las aguas, que están reconocidas en la ley, en donde la Dirección General de Agua, además de supervisarlas, promueve fuertemente su formación, eso, en mi opinión, entrega un gran campo de acción y le da un rol diferente en la evaluación ambiental de proyectos. Entonces, de lo que estamos hablando, uno puede decir que las organizaciones de usuarios pueden participar en el proceso ciudadano de presentar observaciones, como lo vimos delante, pero también pueden, y este es un poco, cuando uno ha trabajado tantos años con temas de organizaciones de usuarios y en la Dirección General de Agua, uno ve que pueden ser consideradas por la propia Dirección General de Agua, en su carácter de órgano con competencia ambiental, en la revisión que haga de los proyectos sometidos a evaluación. Usualmente, la Dirección General de Agua, en su revisión ambiental, consideran aspectos como que no se afecten derechos de aprovechamiento de agua existentes en el área donde se emplazan los proyectos o que se demuestre la existencia o el dominio de los derechos de agua que se necesitan para el desarrollo del proyecto, y uno no ve ninguna diferencia para que actuara de la misma forma respecto de la existencia de organizaciones de usuarios, en particular juntas de vigilancia, y que exigiera que en la evaluación se considerara apropiadamente el rol de estos colectivos en el control de los recursos hídricos en calidad y cantidad, solicitando al titular que está presentando el proyecto aclaraciones y correcciones tendientes a eso. Entonces, de esa forma, si la Dirección General de Agua como órgano evaluador con competencia ambiental entrega observaciones al proyecto y exige que en aquellas cuencas donde se está presentando un proyecto de evaluación existe una junta de vigilancia, se establezcan medidas en el proceso de evaluación como, por ejemplo, monitoreo conjunto entre el titular del proyecto y la junta de vigilancia, que se reconozca por parte del titular del proyecto a la junta de vigilancia y se incorpore en función de sus derechos, en el caso de los derechos no consultivos para centrales de pasado hidroeléctrico, por ejemplo. Podría pedir que se obligue a la entrega de información a la junta de vigilancia, además de los que se entregan a la autoridad, que exista protección de los sistemas de obras hidráulicas que administran estas organizaciones de manera que el desarrollo del proyecto no afecte el sistema existente de reparto de la Junta de Vigilancia, que se construyan por parte del titular del proyecto obras o medidas no estructurales que aseguren que el funcionamiento del sistema que administra la Junta no se vea afectado, que se incluya la Junta de Vigilancia en los planes de prevención de riesgo, contingencias y emergencias que deben contener los estudios ambientales, que se instalen mesas de trabajo conjuntas, etcétera, etcétera, etcétera. Es sumamente amplio el campo de aplicación que tiene esto en donde la Junta podría participar. Y esos acuerdos o medidas podrían ser incorporadas en la resolución de calificación ambiental. Y esto lo digo de manera muy similar a como actualmente se está considerando la participación de las comunidades indígenas en el sistema de evaluación ambiental. ¿Y por qué planteo este tema de que sea la propia Dirección General de Agua como órgano sectorial con competencia ambiental que plantee esto a los titulares? Porque en la práctica, cuando se le da traslado al titular de las observaciones ciudadanas, el titular primero no está obligado a aceptarlas todas y segundo es bastante reacio a incorporarlas. Sin embargo, cuando las observaciones vienen de los órganos con competencia ambiental, de los organismos públicos, usualmente el titular asimila y acoge todas las observaciones. Y ahí yo veo una ventaja, en donde podría la Junta de Vigilancia quedar bastante resguardada en la evaluación ambiental. Porque al quedar incorporados estos compromisos en las resoluciones de calificación ambiental, las medidas que se acuerdan son de cumplimiento obligatorio para el titular y eso le daría una seguridad a la Junta de Vigilancia, además de generar una participación permanente en la vigilancia, seguimiento y monitoreo de la operación del proyecto.
y que es un poco el rol de la Junta de Vigilancia. Entonces, un poco no existe esto, no se ha dado todavía el tema de la Junta de Vigilancia, pero en mi opinión es perfectamente viable, y lo que yo les quise demostrar aquí, a modo de ejemplo de análogo, es una resolución de calificación ambiental que aprobó una línea de transmisión de una central geotérmica respecto de una comunidad indígena en el norte, en donde, si vamos a la siguiente, es bastante sui generis esta aprobación porque calificó ambientalmente el proyecto, pero lo dejó supeditado a una condición establecida en lo que ellos llaman un considerando 7.3, y además certifica que respecto de las características y circunstancias establecidas en el artículo 11, se han establecido las medidas de mitigación, reparación y compensación apropiada. Y si uno mira el punto 7.3 de esta resolución de calificación ambiental, vamos a la siguiente, se da cuenta que tiene María que ver... Angélica, estamos al tiempo. Tiene que ver con las medidas de compensación de la componente humana. Y mi analogía es que las juntas de vigilancia pueden aplicarse esta metodología de considerarlos como un grupo especial, y en particular, y no lo encontré yo en esta resolución porque tenía como 1000 páginas, pero hay una parte en donde establece un monitoreo conjunto, en donde además es súper relevante el conocimiento local de las comunidades indígenas respecto de las variables a monitorear, donde le da una prerrogativa interesante a la especificidad de ese colectivo en el territorio, que yo creo que las juntas de vigilancia también lo pueden aplicar. Y eso en esencia es un poco la propuesta y el planteamiento de esta presentación. Gracias. Muchas gracias, María Angélica. Nos corresponde entrar al tercer tema de este panel, y expone Soraya Pablón el tema negociación relativa a los subsidios estatales en relación a las obras hidráulicas de embalse. Por favor. Mientras tanto, aprovechamos de recordarles para mañana el tour patrimonial desde las 8:30 de la mañana. Parte aquí los buses en el Hotel del Valle, y después de conocer las principales atracciones de la ciudad, a cerca del mediodía van a llegar a la localidad de Poconchile,
en el corazón del Valle de Utah, y la recomendación es llevar manga larga, las señoras, señoritas, en vez de falda, usar pantalón y llevar bloqueador solar. ¿Por qué? Preguntarán algunos. Bueno, en el Valle de Utah tenemos jerjeles, que son unos mosquitos chiquitos que ya nos acostumbramos a ellos, pero la recomendación para no estar rascándose es ir con manga larga y con pantalones. También recordarles que luego de las preguntas y respuestas de este panel vamos a hacer una fotografía grupal, viene un coffee break y luego la mesa redonda final. ¿Ahora sí? ¿Listo, Soraya? Ya, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Esta exposición la voy a realizar con Gabriela, quien voy a pedirle que pase aquí adelante porque la vamos a realizar entre las dos. El tema que vamos a desarrollar se llama Desafíos y asociación público-privado en el traspaso de las grandes obras que sabemos que son los embalses. Ahora, en esto quiero que prestemos mucha atención porque es súper importante la función que cumplen las organizaciones de usuarios de agua. Por eso que es importante estos talleres, estas reuniones, estas convenciones, porque la gente tiene que enterarse el gran potencial, el gran poder que tiene cada uno de ustedes. Y yo creo que si todos tuviéramos certeza, pero así una certeza que traspasa, la verdad que uno avanzaría a pasos muy agigantados. Pero como no la sabemos y tampoco nos creemos el cuento y cuando vamos escuchando no nos queda bien, no asimilamos todo tampoco, todos estos procesos son demasiado lentos para mi gusto y por eso que pido la atención de ustedes para que se den cuenta lo importante que es que cada uno de ustedes se vaya empoderando de los temas y vaya sabiendo el gran potencial, la gran responsabilidad que tienen y sobre todo eso que la pueden ejercer. Bien, en el tema de la negociación relativa a los subsidios estatales en relación a las grandes obras, todos sabemos que es por la ley 1123. Todos los embalses que sabemos que son construcciones gigantescas se construyen bajo esta ley estatal que es la 1123. Ahora, dentro de todo este proceso que nos lleva a la construcción de estas grandes obras, tenemos temas que son importantes como el proceso de trámite de una gran obra hidráulica, que era lo que le mencionaba la 1123. En segundo lugar, el comportamiento de las organizaciones de usuarios de agua versus el Estado. Tercero, el ejemplo particular que vamos a ver, que es el caso nuestro, y vamos a hablar ahí de nuestra gente, de nuestra problemática, de todo lo que en las etapas en las que vamos y va todo relacionado. Bien, en esta parte, en la primera parte, que son los proyectos y anteproyectos, que tienen que ver con la construcción de esta obra, que son los embalses, tenemos 4 etapas hasta ahora, que es en la que vamos nosotros. Primero teníamos la etapa de la prefactibilidad, factibilidad, diseño y subsidio, que es en esa parte en la que nosotros estamos. Ahora, en el comportamiento de las organizaciones de usuarios del agua versus el Estado, primero, en la visión de la organización de usuarios del agua en relación a la asamblea, es importante que cuando uno decide como organización querer un embalse, tienen que, cosa que no se dio en el caso nuestro, pero para las futuras construcciones, ojalá que desde el comienzo también la Junta de Vigilancias también tengan profesionales, primero que nada. Porque hay una cosa que ustedes tienen que tener conciencia, que si bien es cierto, por un lado trabaja el Estado, y por otro lado, todo se presenta en la asamblea y va siendo aprobado por uno también tiene que informarse y también es bueno tener profesionales que vayan viendo todos los temas. Porque no porque sea el Estado significa que todo está bien.
Eso es algo que tienen que tener totalmente certeza de que es así. Todas las personas se equivocan. Entonces, ahora el Estado también, por otra parte, tiene que ir viendo si va a ser rentable, si le va a convenir o no le va a convenir hacer esta gran construcción. Pero todo va de a poco. En la visión de la organización de usuarios de agua en relación al Estado, que era lo que les decía, pasamos, ya estábamos en la etapa de la prefactibilidad y después que la gente también, junto con el Estado, porque todo esto se va haciendo en paralelo, van deseando querer construir esta gran obra y se pasa a la etapa de la factibilidad. También para el Estado tiene que ser súper importante tener la certeza de que esa construcción va a potenciar a la región, va a potenciar el valle. Tiene que tener certeza el Estado que va a valer la pena para él realmente invertir, porque es una inversión. Recuerde que son grandes cantidades de dinero que se van a una apuesta para que la gente crezca, para una apuesta que la región crezca, que la región surja, que haya un crecimiento económico. Y es por eso que yo les vuelvo a insistir y voy a estar en el transcurso de esta presentación insistiendo en la importancia que es que la gente se empodere y se empodere de verdad, o sea, no a media. Entonces, en este tema de la factibilidad, y como les decía, de que el Estado tiene que invertir y gastar, juega un papel fundamental el subsidio. Y es por eso que la gente también cumple un rol fundamental, porque cada uno de nosotros conoce su región. Entonces seguimos en el tema de la factibilidad económica y el aumento productivo. Entonces, como les digo, la inversión que va a hacer el Estado es tan potente que él tiene que tener certeza de que va a valer para él poner lucas en ese lugar y que va a haber un aumento productivo. Vamos a ver el caso particular que, por ejemplo, en el Valle de Utah, porque si bien es cierto nuestra región tiene varios valles, no todos tienen la misma situación real en la agricultura, el mismo potencial en la agricultura. Por ejemplo, en el caso de Utah, sabemos que hay pequeños agricultores, pero aparte de que hay pequeños agricultores, en nuestra región, nuestro río, el río Utah, es uno de los ríos que tiene gran porcentaje de metales pesados. Entonces, por eso que les digo que es importante la participación. De la ubicación geopolítica y preferencial les va a hablar Gabriel. Principalmente los valles en general, como decía la directora doña Soraya, es importante tomar en cuenta, ¿cierto? Todos tienen los mismos pasares, ¿cierto? Prefactibilidad, factibilidad, diseño y subsidio, pero acá hay el valle presenta una realidad especial, y no es por ser, digamos, porque hagamos la convención acá, sino que realmente tiene una realidad distinta. Primero, bueno, todos siempre cuando intentan subir el subsidio dicen somos pequeños agricultores, pero acá hay una ubicación geopolítica preferencial. Somos la primera región, tenemos una frontera con Perú, Bolivia y Chile, que nos hace estratégicamente relevante, y somos, con los dos valles, somos la despensa de Chile, producimos a contraestación. Podemos tener menos hectáreas que el centro y sur, pero producimos cuatro cortes de producción al año, y eso no lo tienen. La misma alfalfa, por ejemplo, comparemos en el sur, 2 cortes, acá 4. ¿Cuántos fardos podemos sacar por hectárea? Y tenemos un material genético envidiable. El maíz yuteño, que recibe el bono, nuestra alfalfa, endémica también, la Alta Sierra, que es, tiene una producción especial. Ahora, de todo esto, que no tienen los otros territorios que quieren subir eso, tenemos ese material genético que no existe en otra parte. Si ustedes leen la bibliografía agronómica, les dice, usted no puede producir por sobre 2 ppm de boro o otros metales.
Bueno, yo le voy a decir que tomen su libro de ingeniería y lo boten a la basura. ¡Pah! Porque acá no corre. Allá en California se están preguntando sobre el cambio climático. ¿Cómo hacemos agricultura? Se nos elevaron a las nubes los índices de metales. Tenemos mucho boro arsénico, el clima no nos da, tenemos proliferación de plagas y enfermedades. Resulta que Utah es el laboratorio del cambio climático. Vivimos años con contaminación natural y antropogénica de las dos especies y hacemos agricultura. Tenemos tomate, tenemos hortalizas y nuestros cultivos se han hecho resistentes y tolerantes. Por lo tanto, es un lugar especial. Y también las plantas, por el clima, mucha plaga. En los dos valles en general. Tenemos la botritis, la mosca blanca, ya saben, tenemos problemas serios en el Valle de Azapa también, ¿cierto? Los suelos ya están teniendo problemas, ya no solamente se concentra en la planta, sino también en los suelos, ¿ya? Entonces, todo eso ha generado que tenga una situación especial. Graneros de Chile a contraestación, ¿cierto? Geopolítica y una compensación y mitigación. Nosotros hasta el día de hoy, la azufrera Tacobra empezó el año 1924 hasta el año 1966 a extraer azufre en el Alto Cordillerano, ¿cierto? Y se ideó ahí el ferrocarril que estaba a mayor altura del mundo, sobre 4.650 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Ahí estaba y había extracción en la azufrera. De esa extracción se generaron metales que hasta el día quedaron ahí. También, por ejemplo, tenemos lugares que no han sido remediados de aquella época. Entonces hay por un asunto de compensación histórica. Esta obra es deseada de la época de la Junta de Adelanto y estamos esperando mucho. Y si es tan caro, subsidio de 85% es como poquito, ¿cierto? También tenemos otra razón para decir que nuestro embalse requiere un financiamiento distinto. Tenemos una zona ARI, y me siento feliz con Angélica que pusimos Juan Pablo, un área de intervención indígena que no es un terreno privado, es un territorio, ¿ya? Y eso también tiene que ser, yo les mostré el artículo recién del convenio 69, que debe ser tomado en cuenta como un antecedente económico. La condición de granero y la lejanía de la zona central. Acá nosotros producir es complicado, el costo de los insumos. La única forma de conseguir insumos es la asociatividad, pero acá es difícil la asociatividad. Por eso yo me siento orgullosa de que nosotros tengamos una institución como... Mire, le voy a contar una anécdota, me van a retar, me va a salir del libreto. Acá sabe don Felipe Zucker, que es de la consultora Infraeco, que la Junta de Vigilancia funciona con sus canales, ¿cierto? Van a la asamblea. Nosotros tenemos 64 canales. Por ley deberían ir los 64 presidentes. ¿Saben cuántas personas van a la asamblea de Utah? Los presidentes y todos los usuarios. 650 accionistas, 500 accionistas. Eso sí que es representativo. Así que si está don Ernesto, que presentó, no se va a molestar, pero si esto no es representativo, realmente no sé qué es lo que es representativo. Entonces, tenemos esa clase de situaciones. Ahora vamos a hablar un poquito de la historia de Utah y voy a dejar a la señora Soraya ahí que va a tirar la orejita en ese tema. Bien, vamos a pasar a la historia de Utah y hablar en la parte del subsidio, obviamente, que como saben ya es un 85%, ¿cierto? Pero nosotros queremos más y consideramos que el Estado de Chile realmente nos tiene que subsidiar por un mayor valor que eso, porque consideramos de que ellos, el Estado en este caso, tiene una deuda con nosotros. Por un lado, una deuda con nuestra región, que todos sabemos los grandes problemas que han habido en nuestra región con el tema de la contaminación, y el otro tema es con referente a toda la problemática que ocasionó el tema del azufre, de las azufreras. Entonces les voy a ir mostrando imágenes antiguas. Me gustaría la primera, la anterior. Ahí ustedes ven tinajas de fierro que son de la azufrera Tacora, cuando ella comenzó en el año 1900, perdón, miren, algo que descubrí leyendo, porque ni yo que soy yuteña sabía la historia. En el año 1888 se comenzó recién a extraer el azufre.
en 1888. Habían dos empresas, una era la azufrera Tacora, que es la que tenemos ahí, y hay otra que es Chupiquiña. Y esa que se llama Chupiquiña, esa empresa está en el lado del Perú. Antiguamente, como ustedes saben, como era del año 1888, y nuestra región a quién pertenecía, pertenecía al Perú, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el azufre del volcán Tacora, que está ahí en el volcán Tacora, era llevado a la planta y esa planta procesadora estaba en Chupiquiña. No es Chapiquiña, es Chupiquiña, así tal cual como se lo estoy diciendo. Y tiene ese nombre justamente porque ahí está el volcán Chupiquiña. Bien, entonces ya saben, ¿de dónde se comienza? Del 1888. Pasamos a la siguiente. Como les decía, en 1888 se comienza la explotación masiva en Chupiquiña y Tacora a través de un ferrocarril que era solamente de esta empresa. Pertenecía a ellos y a través de ese ferrocarril de la planta azufrera, que era de la primera azufrera que existió, Espada Hermano, la llevaban a Chupiquiña. La siguiente. No, la anterior a esa. Ya, continúa. Aquí tenemos un mapa, el mapa donde comienza Chile y que comienza con nuestro río Yuta. Como se dan cuenta, yo no sé si ustedes alcanzarán a leer, pero en territorio peruano está Chupiquiña, ese cuadradito amarillo es donde está la empresa Espada y Hermanos, que fue la primera empresa azufrera en el año 1888. Posteriormente está Tacora, donde hay una estrellita en el lado izquierdo, y eso fue en el 1888 y pasamos a la siguiente y vamos a ir volviendo a esa. Después en 1930, bueno, después ustedes saben que vino vino la Guerra del Pacífico en el 1888, 87, por ahí no recuerdo bien la historia, pero recuerden que vino la guerra y cuando se ganó la guerra y se ganó esta parte, y ustedes saben que pasó el tema del plebiscito y todo lo que se pasó, y quedó claro ya que Arica iba a ser chileno, uno de los compromisos era el ferrocarril. Entonces, cuando llegó el ferrocarril a nuestra región, en el año 1913, posterior a eso, ese mismo ferrocarril, en el año 1930, comienza a llegar a la parte del altiplano. Y es ahí cuando se comienza a desarrollar y a potenciar esta región y comienzan también a haber nuevas plantas. Nos vamos a encontrar con la planta de Villa Industrial, Santa Elena, Aguascalientes, Chiyuma, Ancara. La siguiente. Posterior a eso, todas estas empresas que antes les mencioné fueron compradas por esta empresa minera Azufreras del Pacífico con capitales ingleses. Después apareció la compañía azufrera Tapaca, compañía azufrera Aguascalientes. Aumentaron nuevas compañías en este tema del azufre. Y en 1964 se paralizaron estas faenas. Y se paralizaron estas faenas justamente, si ustedes se dan cuenta, llevamos ¿cuántos años con el tema del azufre? 74, 78, más o menos ya. Entonces, en el Valle de Yuta la gente ya no daba más y la gente comenzó a reclamar. Hay una persona que ya falleció, que era don Juan, ¿me ayudas, Eduardo? Don Juan Humiré, justamente, que yo a él le escuché la historia. La gente fue a reclamar a Santiago y la gente fue a hablar con el presidente Alisandri, Jorge Alisandri Rodríguez.
y le habló de toda la problemática que estaba pasando en nuestro valle. Y el presidente, Jorge Alessandri, personalmente decidió que se cerraran. Sin embargo, si bien es cierto se cerraron, pero también es cierto que no hubo una compensación para nuestra gente. No hubieron medidas de compensación ni mitigación. Entonces, cuando yo digo que el Estado de Chile tiene una deuda con nosotros, de verdad que es así, la tiene. Porque nuestra gente, nosotros hemos hecho producir el valle, hemos hecho un milagro, pero ¿a costa de qué? O sea, nosotros hemos puesto muchas lucas, demasiadas lucas. Entonces, ¿cómo está nuestra gente en este minuto? Endeudada. El Valle de Utah que soy no es el mismo Valle de Utah de antaño. Por lo tanto, nosotros consideramos que en relación al resto del país, el subsidio para nuestro embalse Chironta tiene que ser mucho mayor. Lo merecemos. Y más allá de merecernos, hay toda una historia de vida. Uno no puede seguir en la vida con puras deudas, o sea, ya estamos cansados. Ahora, si bien es cierto la agricultura es una actividad económica súper sacrificada y arriesgada, para el pequeño agricultor con mayor razón. ¿Por qué? Porque también tiene... Soraya, estamos pasados bien con el tiempo. No sé cómo hacer a las dueñas de casa, apurarlas, ¿no? Un segundito. Ustedes saben que la tierra siempre quiere más. Cuando uno tiene tierra, siempre está pensando en qué invertir, qué proyecto hacer. Y a la final, todo eso uno lo hace ¿con qué? Con el banco, con las financieras que existen hoy día. Entonces, nuestra región, que ya todos sabemos cómo es, que es uno de los lugares que es desértico, cuesta producir la tierra, cuesta darle vida a la tierra, pero nosotros lo hemos hecho, colocándonos la mano en el bolsillo. Entonces, a esta altura de la vida, cuando viene un embalse que nosotros esperábamos 40, 50 años atrás, porque era así el sueño de la gente, de hace muchas décadas, tanto que cada vez que decían que iban, nosotros nos ilusionábamos y después ya no creímos más. Entonces ya estamos endeudados y no queremos seguir viviendo endeudados, o sea, nosotros también queremos tener una mejor calidad de vida. Entonces, de verdad que consideramos que este embalse Chironta, que es el primero que nace en nuestra región, que nace en Chile, se merece un mayor subsidio. Y con eso finalizo. Muchas gracias, Soraya. Nos corresponde al cuarto tema de este sexto panel, y es el análisis de los fundamentos para los proyectos de reformas. Expone Javier Carballo, juez de agua de la Junta de Vigilancia del Río Maipo, primera sección, y director de la Confederación de Canalistas de Chile. Muy buenas tardes a todos los dirigentes de las organizaciones de usuarios, a los representantes del Estado que se encuentran aquí en nuestra presencia. En anteriores reuniones de la Confederación de Canalistas me había tocado a mí relatar y tratar temas que eran más propios de la ingeniería, de la distribución de las aguas o de la administración de las juntas de vigilancia, dependiendo de hacia dónde se dirigían las preocupaciones del momento. Hoy en día la alta tensión y las preocupaciones se refieren a las modificaciones que se desean hacer al Código de Aguas. Y es por eso el título de este trabajo. Desde que la Presidenta de la República anunció en mayo pasado cambios al marco jurídico vigente que regula el Estatuto de las Aguas en Chile,
los usuarios de la Junta de Vigilancia del Río Maipo hemos estado a la espera de los proyectos y o indicaciones a proyectos existentes, a fin de poder participar en forma activa y constructiva en el debate. Sin embargo, a la fecha no existen propuestas oficiales ni ha sido ingresada indicación alguna al Congreso. No obstante ello, los usuarios de las aguas hemos tomado conocimiento informal de intenciones, de modificaciones en distintas reuniones, conversaciones, medios de prensa, etcétera, puesto que, como se dijo, no existe nada oficial por parte del Gobierno. En ausencia de un diagnóstico oficial y en atención a la preocupación ambiente generado por distintos medios de prensa, autoridades, senadores, diputados, etcétera, nos hemos abocado en la tarea de revisar los antecedentes disponibles que dicen relación con el diagnóstico o fundamentos de la situación del agua en Chile y posibles reformas al Código de Aguas. Para ello se han revisado los proyectos de ley actualmente en trámite en el Congreso y distintas publicaciones, ello con el fin de poder definir cuál es el diagnóstico o fundamento sobre el cual se sustentarían los intentos de reforma hasta ahora conocidos y poder entrar de este modo en un análisis y discusión de lo que se propone. En cuanto a los proyectos de ley que actualmente se encuentran en trámite en el Congreso, estos son múltiples y variados, siendo en algunos casos redactados con una pobre técnica legislativa. Ello se desprende de la lectura de los mensajes, parte fundamental de todo proyecto de ley, puesto que éste revela el espíritu de la norma que se quiere aprobar, el contexto que la hace necesaria y los alcances de la misma. Lo anterior será esencial a la Administración y especialmente a los tribunales de justicia para hacer una correcta interpretación y aplicación de la nueva norma. En efecto, en los mensajes de los proyectos, generalmente de iniciativa parlamentaria, se suele invocar conceptos equivocados. Se incurre muchas veces en generalizaciones y no pocas veces se fundamenta en forma poco rigurosa. Lamentablemente, tras una gran parte de estos proyectos, no existen estudios contundentes, sino que solo referencias hechas en forma desprolija a convenciones y tratados internacionales u otros informes, como el del Banco Mundial, cuya interpretación, permítanme decirlo, dependerá de la forma de mirar las cosas que tenga el intérprete. Dentro de las premisas y argumentos que se ha podido recabar, vale la pena señalar las siguientes. Dice el mensaje de uno de los proyectos de ley: existe una fuerte disputa entre los sectores de agua potable, minero y agrícola, especialmente en las regiones del norte, principalmente en Antofagasta y Atacama, regiones preponderentemente mineras, cuya relación entre esta actividad económica y el uso de las aguas pugna con el desarrollo de otras actividades como la agricultura y la ganadería ovina, e incluso con el consumo humano. Ello debido a la existencia del, abre de comillas, derecho del agua del minero, cierre de comillas. Otro mensaje indica: hoy el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consumtivos se encuentran en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consumtivas se encuentran en manos transnacionales, léase Endesa. La Carta Fundamental chilena no consagra el derecho humano al agua. A diferencia de esto, en el ámbito internacional, la comunidad ha intentado asegurar el abastecimiento de la población mundial del agua, considerando la creciente escasez de dicho recurso, resguardando su existencia mediante la consagración del derecho dentro de la categoría de derecho humano. Cuarto, la regulación, otro mensaje, la regulación existente en nuestro país no contribuye a la gestión adecuada de los recursos. Peor aún, ella agrava los problemas al establecer un régimen privatista del agua caracterizado por la primacía del interés individual y el rol debilitado del Estado. El carácter de esta afirmación tiene tal contenido ideológico político que no se efectuará comentario a este respecto. Resulta que... La verdad es que a nivel... La verdad es que a nivel parlamentario no existe un catastro real y completo de los problemas del agua en Chile.
Es por ello que hemos recurrido a la publicación más sistemática que se ha encontrado al respecto, denominada Conflictos por el agua en Chile. Urgen cambios legales y constitucionales en las políticas del agua, del programa Chile Sustentable. Este trabajo es un libro que hace un diagnóstico de la situación, proponiendo en base a este cambios estructurales a la legislación de aguas que se acercan en gran medida a la mayoría de las propuestas parlamentarias y gubernamentales. Este diagnóstico se basa en una recopilación de 15 casos de conflictos del agua a lo largo de Chile. Si bien no compartimos el diagnóstico y en consecuencia las soluciones propuestas, este libro nos pareció un elemento valioso, puesto que cada uno de los 15 acápites que abordan los 15 conflictos han sido elaborados con la colaboración de los directamente afectados. En los 15 conflictos del agua que aparecen en este trabajo en general, aparecen involucrados proyectos hidroeléctricos o mineros de gran escala que conllevan un impacto alto en su entorno y en las comunidades. Es común a estos 15 casos el uso del recurso hídrico. Revisados estos 15 conflictos, se pudo advertir que estos podían clasificarse en 5 grandes grupos, en función de las causas que los originan, y que son: 1. Problemas durante la tramitación de los estudios de impacto ambiental. 2. Acaparamiento. 3. Usurpación. 4. Convivencia entre los distintos tipos de usuarios en una misma cuenca. 5. Sobreotorgamiento de derechos. Excede esta presentación a analizar los 15 conflictos en particular, siendo el objetivo de esta referirse a estas 5 causas de los conflictos del agua. Problemas durante la tramitación de los estudios de impacto ambiental. Tal como puede apreciarse en el cuadro, 9 de los 15 conflictos del agua encuentran su principal manifestación en el proceso de evaluación de impacto ambiental, según lo relatado por los propios afectados. En efecto, en la mayoría de estos es posible constatar como constante las siguientes circunstancias: proyectos con estudios técnicos incompletos en que el titular no aporta todos los antecedentes necesarios para evaluar los reales impactos del proyecto, subestimación de los impactos significativos en elementos del medio ambiente, entre los que se cuenta el agua. En efecto, en la mayoría de estos conflictos del agua se alega que los proyectos no consideran impactos sobre el aire, suelo, flora, fauna, siendo el agua uno de los elementos afectados. Tercero, el titular de los proyectos, al subestimar los impactos, no ofrece medidas eficaces de mitigación y muchas veces la autoridad tampoco se los exige, por lo que muchas veces los pasivos ambientales son trasladados a las comunidades u otras actividades productivas. También se observa una falta de seguimiento de los cumplimientos de las exigencias de las RCA. Este es el caso del proyecto Pampa Hermosa en el Salar de Yamara. Asimismo, se alega la existencia de informes de los servicios sectoriales adversos a los estudios de impacto ambiental, exigiendo que se replantee la línea base y se reconsidere los impactos. En algunos casos se puede observar que los servicios mantienen su negativa para aprobar el proyecto, en tanto el titular no subsane las falencias del mismo, en tanto que en otros se observa cambios de opinión en el servicio sin mayores antecedentes de respaldo. Esto ha llevado en algunos casos a judicializar el proceso de aprobación ambiental, por cuanto los afectados consideran que el proceso se encuentra viciado al omitir información relevante, teniendo en algunos casos acogida en los tribunales. Tal es el caso del proyecto Los Pumas en esta misma región. Existencia de informes sectoriales incompletos y que no abordan de manera directa los problemas que plantean los proyectos. Y finalmente F, no obstante que en algunos casos los servicios sectoriales mantienen su negativa para aprobar el proyecto, por cuanto en su concepto la línea base no ha sido bien levantada, o bien se han subestimado los impactos, los proyectos son igualmente aprobados, ello debido a que los informes de los servicios sectoriales no son vinculantes para la aprobación final del proyecto. Tal como podrán ustedes observar, todo eso son problemas que no afectan a la legislación de agua, sino que simplemente afectan a la legislación de medio ambiente o a la tramitación de los proyectos de medio ambiente, pero no tiene que ver con nuestro Código de Agua. Tema de acaparamiento. De acuerdo
A información de la Fiscalía Nacional Económica, a diciembre de 2010, la capacidad instalada hidráulica por empresas generadoras se distribuye de la siguiente forma: Endesa, Colbún, Esgener, CGE, otros, Pacífico Aire, Chile y 66,7%, 23,9%, en fin, ahí lo están viendo ustedes, encabezan la lista Endesa y Colbún fuertemente. Al respecto, cabe señalar que la Comisión Preventiva de la Libre Competencia, a petición de la Comisión Nacional de Energía, recomendó a la DGA a través del dictamen 992 de 1996 que se abstuviera de aprobar nuevos derechos de aprovechamiento de aguas no consultivos, mientras no existiera un mecanismo legal o reglamentario que asegurara un adecuado uso de las aguas, a menos que se tratara de proyectos específicos de interés general y que así lo justificaran. Con posterior a ese dictamen, la Dirección General de Aguas no constituyó más derechos, salvo los derechos en el lago Pirihueco para el proyecto en el Tume, también para Endesa, con la venia de la Comisión Nacional de Energía. En el año 2005, la misma Comisión Nacional de Energía solicitó al Tribunal de la Libre Competencia eliminar la recomendación a la DGA contenida en el dictamen 992, en orden a que esta última se abstuviera de constituir más derechos a Endesa. Ello en razón de que la Ley 20.017, que reformó el Código de Aguas, había establecido un mecanismo de patentes. En esa ocasión, el tribunal señaló que los altos niveles de concentración continuaban y que no se observaban cambios al respecto. Sin embargo, acogió la solicitud de la Comisión Nacional de Energía y reemplazó la recomendación hecha a la DGA en orden a no constituir nuevos derechos a Endesa por la obligación de informar a la Fiscalía Nacional Económica de todos los derechos que constituyeran el futuro y de las transferencias de los mismos. Ello con la finalidad de que la Fiscalía fiscalizara el adecuado funcionamiento del mercado de aguas y así evitar la concentración de los derechos en una misma mano. En el año 2011, esto es 5 años después, la Fiscalía Nacional Económica presentó ante el Tribunal de la Libre Competencia un requerimiento en contra de la Dirección General de Aguas en razón de que ésta había incumplido la obligación de informar a esa Fiscalía de los derechos constituidos y de la transferencia de los mismos, lo que entorpecía la labor de esa Fiscalía en orden a monitorear la ocurrencia de concentraciones de derechos que significaran un acaparamiento. Producto de ese requerimiento, la Dirección General de Aguas llegó a una conciliación con la Fiscalía, en virtud de la cual ese servicio reconoció su misión y se comprometió a cumplir con las obligaciones que le establece la ley, pero en el intertanto la Dirección General de Aguas ya había constituido 38 derechos adicionales de aprovechamiento de aguas a Endesa. Entonces, está claro que los mecanismos están, todo está en manejarlos bien, con eficiencia. Tema de la usurpación. En este sentido, se observa un alto índice de expedientes archivados, como consta en el cuadro que viene a continuación, lo que indica que la protección de los derechos de aguas no es un bien jurídico relevante para el Ministerio Público, el cual se encuentra sobrecargado de otras materias estimadas de mayor gravedad. Esta realidad está refrendada por el informe del Banco Mundial también. Y tal como ustedes pueden ver en ese informe, la cantidad de casos y causas que se encuentran archivadas es bastante alta. Esto se debe en gran medida, tal como se lo señalaba, a una falta de interés muchas veces del Ministerio Público por una razón muy sencilla. Cuando nosotros conversamos con ellos, nos dicen, oiga, esta es la cantidad de problemas de drogadicción que tenemos, de robo, de asalto, de lo que usted quiera. El robo de agua no quita el sueño. Y la verdad es que eso ha sido un poco una buena razón por la cual no hay mayor interés en esto. Y la otra es porque simplemente las denuncias no se entregan completas y son rechazadas simplemente por falta de antecedentes. Tenemos un siguiente problema que se menciona, que es el problema de convivencia entre distintos tipos de usuarios en una misma cuenca. Es el caso de los generadores de energía versus los agricultores. En relación con este problema, destacan los casos de los ríos Tinguiririca y Maule. En el primero de estos, las centrales La Higuera y Confluencia se negó, en primer lugar, a formar parte de la Junta, de modo de poder continuar operando el río a su mejor conveniencia. Ello implicaba la alteración del régimen del río y disminuciones fuertes de caudal, cosa que afectó gravemente el riego.
Cabe destacar que la autoridad administrativa no había previsto este problema y había aprobado los proyectos faltándole su recepción final. En el caso del Maule, teniendo señalado en sus títulos que deben pertenecer a la Junta de Vigilancia correspondiente, no lo han hecho hasta la fecha, con el objeto de sustraerse a la autoridad de la Junta. En el caso de las centrales del río Tinguirica, finalmente estas ingresaron a la Junta de Vigilancia, pudiendo solucionarse en el seno de esta los problemas mediante el diálogo, al cual terminaron por acceder con muy buen ánimo y predisposición a ambas partes. En el caso del Maule, el problema sigue vigente. Cabe destacar que este mismo conflicto se produjo en el río Maipo, siendo resuelto plenamente el tema por los tribunales de justicia y con la ley vigente, a favor de la Junta de Vigilancia. Hoy en día el generador correspondiente forma parte de esa Junta. Otro problema relevante y puesto a la vista, sobre otorgamiento de los derechos de aguas. Teniendo las facultades para denegar derechos de aprovechamiento, la autoridad administrativa no lo habría hecho. Sin embargo, aún persiste una duda, puesto que numerosas personas especializadas en el área de las aguas estiman que la Dirección General de Agua, en la gran mayoría de los casos, no ha producido el mencionado otorgamiento. En el caso particular del proyecto minero de Billiton, denominado Cerro Colorado, que amenaza los bofedales y vegas, cabe destacar que lo que ahí ocurrió fue el otorgamiento de derechos de aguas subterráneas, no obstante estar prohibido por la ley. Conclusiones. De todo lo relatado anteriormente se desprende que los problemas destacados por Chile Sustentable tienen todos solución a través de la legislación vigente, siempre que la autoridad administrativa los aborde adecuadamente. En este estado de cosas, no parece razonable entregar más responsabilidades al Estado si las que ya tiene las cumple con dificultad. No por falta de estructura legal más adecuada, ni más bien por falta de medios. En muchos casos, por falta de voluntad de hacer cumplir la ley también. Volviendo a los mensajes de proyectos de ley mencionados al principio de mi exposición, quisiera destacar que en cuanto a los conflictos entre el sector minero y las comunidades agrícolas por derechos de aguas subterráneas, estos se han originado esencialmente por el hecho de haber otorgado derechos de aguas en los sectores correspondientes, teniendo prohibición de otorgar derechos en aquellos acuíferos que alimentan bofedales y vegas. Asimismo, como no haberse conformado las comunidades de aguas a las que obliga la ley, comunidades de aguas subterráneas. A mayor abundamiento, si se secan las vertientes, los pozos y fuentes que ocupan las comunidades, es porque el estudio de acuíferos, muchas veces, y fuentes de aguas fue insuficiente y las condiciones expuestas para su explotación fue peor, lo que se agrava por el hecho de que no se ha operado la comunidad de que de hecho existe sobre esas aguas subterráneas. Por lo tanto, el problema nada tiene que ver con falencias en la legislación vigente. Claro está que si el derecho de agua se estatiza, como algunos quisieran, siempre podrá el Estado echar pie atrás y tratar de enmendar sus errores, pero ello será siempre a costa de los ciudadanos. De todas maneras, cabe recordar que la minería en Chile no alcanza a ocupar más de 14 metros cúbicos por segundo en total, lo que representa el 9% de los derechos constituidos a nivel nacional, y las agroexportadoras o grandes agricultores no alcanzan al 37% de los derechos consultivos que ocupan los regantes. Todo ello contrariamente a lo que se sostiene en los mensajes de los proyectos de ley que indican que las agroexportadoras y mineras poseen el 90% de los derechos de aguas del país. En cuanto al derecho humano al agua, este ha sido definido por Naciones Unidas como el derecho al agua potable y saneamiento, al que tiene derecho toda persona humana, habiéndose definido incluso una tasa del orden de 100 litros al día por persona como mínimo. Pero en ningún caso ello señala que cada habitante tiene derecho a todas las aguas del país. Al respecto, cabe señalar que Chile es el país de América Latina que mejor ha dado cumplimiento a esta exigencia, puesto que puede exhibir índices de cobertura que no se han alcanzado en la mayor parte de los países latinoamericanos. En efecto, muchos de estos han proclamado en sus legislaciones el derecho humano al agua. Sin embargo, sus habitantes siguen viviendo en condiciones de carencia de agua potable y alcantarillado. Nuevamente, esto no es un tema de un cambio a la legislación de aguas, sino más bien refleja, una vez más, otro deber que está ejerciendo el Estado de Chile en relación con sus ciudadanos, que en Chile ha sido cumplido de mejor manera que en otras partes. La dificultad no estriba en la obtención del agua,
sino que en la realización de las inversiones necesarias para potabilizarlas, distribuirlas y acumularlas. Finalmente, en cuanto a la afirmación de que el sistema chileno constituye una rareza en nuestra propia tradición jurídica, esta afirmación carece de todo sentido práctico y no es efectiva, puesto que los derechos de agua no son más que concesiones. Antiguamente las mercedes de agua, sistema utilizado en Chile y en los países de tradición indiana desde la época de la colonia. Nuestra legislación es producto de una larguísima tradición y sobre todo experiencia en el manejo de las aguas, que viene desde los códigos españoles de las 7 partidas, continuando con las leyes de Indias, posteriormente el Código Civil y finalmente los diferentes códigos de aguas que nacen con aquel del año 1951, sin olvidar desde luego la Ley de Asociaciones de Canalistas de 1908. Este inmenso cúmulo de experiencia en este tema no puede ser desconocido sin correr el riesgo de demostrar una gran ignorancia al respecto. Quiero destacar que los chilenos tenemos numerosas cualidades y defectos, pero uno de los más destacables es el de que cada vez que demostramos incapacidades de gestión, le echamos la culpa a que el marco legal no es el adecuado. No se trata de oponerse porque sí nomás a efectuar las modificaciones al código que se requieran, siempre que se requieran, solo de poner el acento contra nuestra tendencia nacional de pretender que el cambio de las estructuras arreglará de alguna forma las graves falencias de gestión advertidas en esta presentación. O dicho de otro modo, todo cojo le echa la culpa al empedrado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier. Damos comienzo a la ronda de preguntas. Al señora, Buenas tardes, mi nombre es Dante Humire, agricultor del Valle de Utah. Mi pregunta es para la señora Alegría. Si existe en Chile un cuerpo colegiado para calificar estos estudios de colegiado de profesionales y técnicos para calificar el asunto de impacto ambiental para las diversas obras que se quieren instalar. Porque digo esto porque aquí en Arica se cuestionó por el asunto de que Minera Los Pumas calificó en primera instancia, se dijo que estaba mal presentado, y además me parece que no correspondían, las personas no eran las más adecuadas, no sé si por ley le corresponde al señor gobernador, al señor intendente, incluso estaba el señor gobernador, me parece, marítimo, que yo creo que no entiende nada de agricultura ni, no sé, de agua. Por supuesto que el CEA es el organismo que coordina todo esto, pero mi pregunta es eso, si existe un cuerpo colegiado y si no existe, sería muy conveniente que para estas cosas, digamos, se cree o se pida, digamos, a través de todas las organizaciones que representan ustedes, ¿no es cierto? Porque si no, todo el tiempo va a pasar estas cosas. Gracias. Bueno, sí existe. Yo en mi presentación los individualicé como organismos estatales con competencia ambiental, que son quienes evalúan el proyecto de acuerdo con su especificidad o sectorialidad. Cada uno desde su perspectiva específica opina respecto al proyecto. En el caso de la Dirección General de Agua, ella lo analiza a la luz de su ley, que es el Código de Agua, y las facultades que tiene para ello. La comisión de evaluación es una comisión que está normada, quienes la conforman, en donde cada uno de los órganos públicos podría opinar ambientalmente. Hay algunas veces en que, dependiendo del proyecto, algunos organismos se excusan de participar porque no tiene relevancia, que seguramente debe haber sido el caso de la Gobernación Marítima en el caso del proyecto Los Pumas. Pero desde el punto de vista de la institucionalidad,
se supone que los órganos especializados tienen competencia y capacidades como para pronunciarse respecto de los proyectos. Ahora, lo que no existe normalmente es que las organizaciones ciudadanas tengan apoyo técnico para pronunciarse respecto al proyecto, y pasa lo que dice Gabriela, que respecto de opinar en un plazo de 60 días para una organización ciudadana que no tiene demasiada noción de las cosas técnicas, es bastante injusto en términos de plazo y de contenido. Y lo que se está haciendo en algunos casos es que las empresas propias, y a raíz de lo que ella dijo que en Australia ocurría, en Iquique está ocurriendo con Cerro Colorado, en donde Cerro Colorado financia asesores para las comunidades indígenas de manera que puedan ser una contraparte válida en el análisis de los proyectos. Pero ese es un tema más de voluntad de las empresas que lo que está establecido por norma. No sé si le respondo un poco a su consulta. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí, adelante. Bueno, también es importante señalar de que si bien los órganos con competencia ambiental, que son la Dirección General de Agua, etcétera, los que nombrabas tú especialmente, pero finalmente todo desemboca en un comité de evaluación ambiental que está presidido por órganos políticos más que técnicos. Si bien ellos dicen se fundamentan en los aspectos técnicos, hay mucha discrecionalidad, y en el ámbito de la discrecionalidad hay que tener cuidado, y ese es el problema. Ahora, lo que es importante en los servicios de evaluación ambiental es que tienen comités, ¿cómo se llama?, consultivos, que son consejos consultivos, que básicamente sirven para que la ciudadanía opine acerca de los proyectos. Voy a contar una anécdota quizás que es compleja, voy a tratar de hacerlo lo más amable. Me acuerdo de Las Meri hoy día en la mañana, que me encantó su presentación, así que voy a ocupar la misma frase, voy a tratar de suavizarme, pero es difícil. A ver, en el Consejo Consultivo siempre van organismos de la ciudadanía, en realidad van puros palos blancos. El amigo de la universidad que va a opinar, va a decir sí, todo espectacular, va de juntas de vecinos que están a favor del gobierno de turno, así, que van, no sé, del comercio, tal persona. Y uno va a los consejos consultivos y todo está maravilloso, y se supone que es un consejo ciudadano que tiene que hacer observaciones. Nosotros tuvimos problemas, y como mi persona en esa época no era agradable para las autoridades, yo puse mi palo blanco, que era Juan Pablo. Y no sabían que era de la Junta de Vigilancia, y quedó, y ha sido el dolor de cabeza hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque él es el único que revuelve el gallinero. Viene el encargado nacional de medio ambiente y dice, está todo remediado, y él viene con una foto, ¿y qué es esto? Estos maxisacos están rotos en Puquio. Y todo lo demás, maravilloso, hermoso. No funciona la institucionalidad, en la práctica no funciona, y lamentablemente eso obliga a que muchas organizaciones sean desconfiadas. Por eso yo hablo de la Contraloría Social. Y la Contraloría Social son las organizaciones de regantes y usuarios, de regantes y de usuarios. ¿Por qué? Porque si todo lo dejáramos en manos de los servicios públicos para legislar, no sé dónde estaríamos. Por eso es importante estas convenciones donde nosotros manifestamos lo que hay. Y los proyectos o las ideas que vengan para nuestro código tienen que ser consultadas, ¿cierto? La OSD exige que haya consulta también por un organismo económico, y no lo vemos. Entonces, es importante que en estas situaciones, en consejos consultivos ambientales, en materias que tengan que ver con Cuenca, o la famosa proyecto que se quiere hacer de Cuenca integrada, ¿cierto?, desarrollo integrado de Cuenca. El otro día, Graciela, que ya a esta altura ya somos bien amigas, me manda un correo y me dice, mira Gaby, te llegó un correo, hay un proyecto hecho de integración de cuencas hídricas de Arica y Parinacota, y está hecho, están aprobados los fondos. Y yo llego, ¿y esto? ¿Cuándo llegó? Y me encuentro con la sorpresa que está aprobado y está todo hecho en la línea de ruta. Y nosotros no teníamos idea, y sin embargo mi amiga, la Graciela, tenía idea, me dijo, me te lo mando, lo saqué por transparencia. Entonces, hay un problema, no hay comunicación, parece. Ahí está la raíz del problema. Yo creo que con la comunicación haríamos muchas cosas y estaríamos mucho más adelante de lo que estamos. Gracias.
Muchas gracias. El señor, por favor. Julio Escudero, de la Junta de Vigilancia del Río Choapa, para la señora Alegría. Los grandes proyectos agrícolas están sometidos a impacto ambiental, como por ejemplo las 20.000 nuevas hectáreas que entrarían a ser de riego, que nos mencionaba el señor Cardemil en la mañana. Juan Pablo me va a ayudar, pero no tengo la certeza, pero por la magnitud de las hectáreas a mí me parece que es causal de ingreso al sistema. ¿Le parece o sí, es así? Es que son alrededor de 80 causales de ingreso que hay que revisar en la ley, pero la magnitud es muy importante y por la magnitud que relató Alberto, se lo puedo verificar en un segundo en la ley, pero yo creo que es causal de ingreso. Gracias. Sí. La señora atrás, por favor. No, está haciendo chao, hola. Buenas tardes, mire, yo lo que he observado, pero más que nada es una acotación. De acuerdo a lo que las personas casi no lo sé porque no lo hablarán en el Valle de Utah, pero acá tienen ustedes comunidades indígenas, de acuerdo al convenio 169, dentro del Servicio de Impacto Ambiental, también debería ser consultados los proyectos a las comunidades indígenas que ese proyecto vaya a ser susceptible de afectación. ¿Me entiende? En el tema de nosotros, en el caso de Paguanta, se está viendo el tema que se rechazó, ¿cómo se llama?, en la Corte Suprema, porque no se hizo la consulta indígena, se hizo la consulta ciudadana, pero es totalmente distinta a la consulta indígena. Después la Comisión de Ministros decidió otra cosa, ¿me entiende? Pero no sé cómo es la realidad de ustedes acá, o sea, en el Valle de Utah yo no sé si existirán comunidades indígenas, pero en el caso de Tarapacá sí existen comunidades indígenas que son susceptibles a ciertos proyectos y en la cual se les tiene que consultar de acuerdo al convenio 169. ¿Quién puede contestar? Bueno, en relación a por ejemplo, lo que ha sucedido aquí en el Valle de Utah, en cuanto a la protección de los derechos indígenas de los pueblos originarios, nosotros hicimos el recurso de protección y expusimos esta situación de que tampoco se había llevado a cabo por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, y la CONADE también lo fundamentó en su oficio, cuando no, claro, en los informes consolidados de evaluación, señalaba que no se habían hecho estos informes y esto mismo se expuso en la Corte, y aquí en Arica, por lo menos en la Corte de Apelaciones de Arica, se ganó en ese aspecto, se señaló que tenía que haberse efectuado el convenio 169, y en ese aspecto, en ese orden de idea, cabe señalar que, claro, hay que hacer ver estos puntos y al mismo tiempo hay que hacerlo ver al Servicio de Evaluación Ambiental, porque es un tratado que está vigente en el país y no puede ser que se pase a llevar, porque de hecho, si por algo se aprobó, tiene que ser aplicado. Y el hecho es que, lamentablemente, en muchas situaciones, las Cortes Supremas se han manifestado y han ratificado esto, pero esto, lamentablemente, lo que pasó aquí en esta situación con la minera de los Pumas, es primera vez en Chile que pasa, que la Corte Suprema, claro, que la Sala señaló que no correspondía y que no reconocían, y dentro del texto de la sentencia no se señala en ningún momento el convenio 169, y eso es gravísimo. De hecho puede ser sanción pecuniaria para el país en cuanto a la vulneración de los derechos de los pueblos originarios. La señorita también va a recalcar algo. Lo que yo le puedo complementar es que, como yo les puse ayer en mi presentación, efectivamente el convenio 169 es ley en el país y es de aplicación obligada, pero para aplicarla, yo les expliqué ayer que había dos vías. Una, para la evaluación ambiental, que es a través del DS40, a través solamente de dos artículos, el 85-86, y cuando no es en tema ambiental es a través del famoso Decreto Supremo 66. Ahora,
Se supone que ambos decretos debieran considerar e incluir de manera integral los estándares de la consulta que establece el convenio 169. Pareciera, y por las opiniones generalizadas, es que los estándares en realidad no se están alcanzando porque la definición de la consulta de ambos decretos es bastante deficitaria en cuanto a esos estándares internacionales. Ahora, en el caso de Paguanta, ha tenido ires y venires. Fue originalmente una vía que tuvo que ser retirada porque finalmente correspondía a un estudio de impacto ambiental, donde correspondía hacer la consulta indígena, en donde en definitiva el intendente opinó que no era suficiente la consulta y rechazó el proyecto, pero si usted se fija en las noticias de ahora, ese fallo fue dado vuelta y finalmente Paguanta fue nuevamente aprobado porque, en opinión de los tribunales, la consulta fue más que suficiente. Entonces, ahí hay un tema de discusión más bien valórica, en el sentido de que la jurisprudencia de los tribunales está acotando el sentido, primero, de la significancia y del impacto, y segundo, de lo que significa la calidad de la consulta. Eso puede ser opinable, pero es así como está funcionando. Entonces, ahí hay mucho que analizar. Hay una promesa presidencial de revisar el decreto 40 y el decreto 66 y eventualmente anularlo, pero esos son temas que las propias comunidades tienen que analizarlo con el gobierno de manera de ver cómo se puede hacer el mejor camino para que sea más inclusivo y sea más equitativo este procedimiento tanto ambiental como en general administrativo y legislativo respecto de las comunidades. Muchas gracias. Al señor. Gracias. Emilio León, Junta de Vigilancia, Río Lontoé, Curicó. Dos cosas. Doy gracias a Dios, a la Virgen y a todos los que estamos acá y los que por algún motivo no estén, de estar en un bien común que es el agua. Pero yo venía con otra intención de la que me voy, no de nosotros los que estamos acá, sino los personeros de gobierno que tienen que ir desde el primero hasta el último. Primero que todo, quería tener una respuesta más concreta y saber cuánto pesábamos nosotros los agricultores. Entiéndame si puede, por favor, me lo quiero decir de esta manera. Cuando hay un accidente, cuando llega un jugador, están todos los canales de televisión, medios escritos, audiovisuales, radio, esperando. Nosotros producimos para Chile y para el mundo lo que no es sustentable para nosotros, para exportar. ¿Qué más lindo que tener agua? Saber aprovecharla, saber entenderla, comprenderla. Yo hace 33 años soy presidente de una comunidad de agua y también director de la Junta de Vigilancia. Nosotros para hacer trabajo lo tenemos que hacer ad honorem, sin desmerecer horario, dejar las familias. Y cuando tenemos que venir a una reunión como esta, y estamos a día completo, nosotros estamos a 2.400 kilómetros de acá. Y ayer cuando empezó la reunión, me di cuenta que las autoridades vinieron, hicieron la presentación, se dieron la vuelta y se fueron. Sería bueno que las autoridades estuvieran de pie a pa acá, que sacaran conclusiones y que nos dieran respuestas concretas y supieran que nosotros estamos trabajando por Chile y para Chile. Nosotros no estamos haciendo ni con transnacionales, ningún convenio externo con la agua. Queremos entenderla y entregársela como se la hemos entregado, pero también que las autoridades de gobierno nos den la credibilidad a la Confederación Nacional,
a la CNA por su intermedio de sus dirigentes y también a la Junta de Vigilancia a nivel nacional. Aquí estamos de todo Chile. ¿No será que quiere pasar una cosa parecida al Transagua? Gracias. Muchas gracias, señor. Yo en delante les decía que mi presentación iba a decir lo importante que somos nosotros las organizaciones de usuarios de agua, ¿cierto? Lo que nosotros como accionistas de agua somos importantes. Entonces, con relación a eso, me gustaría, pero que ustedes lo escucharan por las palabras de la señora Angélica Alegría. Me gustaría que usted me hablara sobre el artículo 9 de la ley 19.300, porque la verdad que hubieron muchas cosas que en mi exposición no pude decir por honor al tiempo, así que me gustaría, señora Angélica, que usted nos hablara sobre el artículo 9 del 19.300 de la ley. No le entiendo bien el alcance de su pregunta, pero si se refiere al rol del intendente de tomar en cuenta la realidad local, bueno, la legislación ambiental busca un poco descentralizar también el desempeño y la evaluación ambiental, y se supone que, entre otras cosas, debe considerar las situaciones específicas territoriales, locales. No tengo mayor conocimiento de cosas específicas al respecto, salvo en Paguanta, en donde el intendente dio vuelta a la evaluación, el ICE, que venía positivo, y rechazó el proyecto, en donde fue una demostración bastante clara, en donde prevaleció el respeto por las comunidades indígenas y el evitar que un proyecto fuera aprobado. A mí me parece que el intendente, en Santiago, en la evaluación de la DIA de la planta CCU de Paine, la actuación del intendente Orrego también fue relevante en el rechazo del proyecto, de manera que, si me preguntan mi opinión, los intendentes tienen roles, funciones muy importantes respecto de cómo protegen su territorio y las personas que viven ahí. El intendente es una autoridad política que se supone representa los intereses de las personas, y eso es un valor que debiera siempre funcionar, pero también son personas los intendentes. Bueno, pero aquí hay abogados, el mismo Ernesto, uno puede, no sé, apelar abandono de deberes, me imagino cómo se hace con algunos alcaldes, pero yo no soy abogada, soy ingeniera. Por favor, si hay opiniones así tan generales, dejémosla para después, que hay otra ronda, ¿no es cierto? Y ahí pueden poner en forma más extensa. Si hay alguna otra pregunta a los temas que aquí se han llevado, de no ser así, muchas gracias.